Hola, hoy quiero compartir mi opinión respecto a dos perspectivas distintas. Una es las familias sordas y la otra las familias oyentes. ¿Qué sucede? Desde mi experiencia, yo crecí en una familia donde nos comunicábamos en señas, porque mi mamá y mi papá son sordos, al igual que mi hermana y al igual que mis tíos. Entonces nos comunicábamos todo el tiempo en señas y así fue toda mi vida. Aunque también hubo algunas limitantes en el transcurso de todos estos años. Lo que yo veo respecto a las familias oyentes, cuando llegan a tener una persona sorda entre ellos, es que existe una gran limitante y problemática en cuanto a la comunicación. Si los padres de familia no saben señas y oralizan todo, el niño sordo no entiende nada y pasa muchos años de sufrimiento con esta barrera. En cambio, si los padres de familia saben algo de señas y hacen el esfuerzo de comunicarse incluso en mímica, hay un mejor canal de comunicación. Por decir algo, si hay un 10% de padres de familia oyentes que saben señas básicas incluso, y ellos hacen el esfuerzo de comunicarse con su hijo sordo en señas, en mímica, y tratan de incluirlo y de fortalecer los lazos y darle atención, va a tener un mejor desarrollo. Pero con el 90% de padres oyentes que no saben señas, hay una limitante en la comunicación. Y el niño sordo va a sufrir, no se va a enterar de toda la información de lo que está pasando, de lo que transmiten en las noticias, de lo que hay en los periódicos. Y cuando acuden a los padres de familia, si los padres de familia no saben cómo expresárselo, lo hacen a un lado. Y si lo contextualizamos en este tiempo en el que está el COVID, ¿qué está pasando con todos estos niños sordos, con familias oyentes, que ahora permanecen en casa? ¿Realmente tienen una buena comunicación? ¿No se están enterando de la información? Porque, porque ¿qué sucede? Cuando los niños estaban yendo a la escuela, en la escuela se comunicaban en señas en toda la jornada y con eso solventaban la falta de comunicación que tenían en casa. Pero ahora que permanecen todo el tiempo en casa, ¿qué está sucediendo en su contexto? Se están comunicando y les están explicando todo este tema de salud, lo que dicen en las noticias, en la televisión. ¿Todo eso se los están comunicando? No lo sé. Pero yo sí creo que están teniendo una barrera en la comunicación. Desde mi opinión, son perspectivas completamente distintas entre una familia sorda y una familia oyente. Híjole. Gracias. Hola a todos, les envío un cordial saludo. Quiero expresar mi opinión sobre un tema en específico que tiene que ver con las familias de sordos, donde todos los miembros son sordos, y también aquellas familias donde son oyentes y tienen un miembro que es sordo. Quiero hacer una pequeña comparación de estos dos tipos de familia. Primero que nada, quiero presentarme. Yo soy presidente de la Coalición para Personas Sordas de la Ciudad de México, COPESOR. Y también soy promotor y defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, los derechos lingüísticos a través del acceso de la lengua de señas mexicana. Este tema es un tema que requiere realmente de una justificación bastante larga, una discusión extensa. Sin embargo, quiero brevemente expresar mi opinión y también la opinión de varios sordos. El próximo mes, la última semana, estaremos haciendo un en vivo también donde
mucho más a fondo estaremos externando nuestra opinión acerca de las familias que son sordas y todos sus miembros son sordos, donde realmente no existe un problema de comunicación y sea una relación mucho más sencilla por la comunicación a través de la lengua de señas, a través de la conversación cotidiana. Y es una circunstancia muy similar al contexto que tiene cualquier familia donde todos sus miembros son oyentes y pueden comunicarse de manera cotidiana sin ningún problema. Sin embargo, también de mi propia experiencia puedo hablar que muchas de nuestras familias, nosotros aunque somos sordos, provenimos de familias donde la mayoría son oyentes, solamente vemos un solo miembro y quiero también hablar de esa experiencia. Y también quiero comentar qué sucede en algunos contextos, en contextos de la salud, donde existen padres que son oyentes y no conocen el tema de la discapacidad o qué hacer con alguno de sus miembros que es sordo y nunca han convivido con la comunidad sorda que no conocen la lengua de señas. He ido a hospitales y muchas veces cuando un, tienen un nuevo miembro, nace un nuevo miembro, pues hay términos que tienen ciertos estigmas o connotaciones negativas que hacen que sus padres pues se sientan con un conflicto debido a los términos también que utilizan los médicos. Eso representa una gran barrera y una dificultad porque obviamente pues se aconseja que sean implantados, van a una terapia de lenguaje o sean oralizados. Y para muchas personas sordas representa una dificultad de comprensión, lectura, en la comunicación y varios aspectos en general. Yo quiero hacer una pequeña comparación de cuáles son las circunstancias que pasan familias sordas donde sus miembros son sordos y familias que son oyentes que tienen un miembro sordo. ¿Por qué este tipo de contexto? Bueno, cuando una persona, un sordo, nace y tiene familiares que ya conocen la lengua de señas, hay muchos casos de personas que han podido superar esta condición, pero de manera temprana tienen comunicación, accesibilidad. Hay más posibilidad de que sea una persona que pueda desarrollarse como sordo. Ahora, hay una gran responsabilidad que tienen los padres también. Y hay lugares donde nos dan información y hay otros lugares donde obviamente no cuentan con esa información. Por eso es que los padres tienen la responsabilidad de indagar y preguntar cuál sería la mejor atención para que su hijo pudiera superarse. Entonces existen distintos tipos de enfoques como la realización, la lengua de señas, un implante coclear, pero la responsabilidad principal reside en los padres. No solamente pensar que la cura va a venir por los médicos o que las escuelas son responsables de darles educación. La principal responsabilidad reside en los padres oyentes. Los padres son aquellos que deben de buscar esa información, indagar para saber qué puede ser lo mejor para su hijo, cómo puede desarrollarse como persona y superarse. Yo he visto en, en experiencia personal la dificultad que representa estar en una familia oyente. Cuando yo era pequeño, yo fui, eh, se me ponían aparatos y por muchos años fui a una terapia oral, hasta que me cansé de ello, porque realmente yo no veía un desarrollo personal. Así como soy sordo, usuario de lengua de señas, me considero una persona con igual de oportunidades, con mis propias características, sea que sea usuario de lengua de señas o sea una persona oralizada. Esa es una opinión que quiero comentar porque los padres deben de poder seleccionar cuál es la mejor forma de comunicación para sus hijos. Yo pienso que la lengua de señas es lo mejor. Y también como segunda lengua, adquirir habilidades lectoescritas en español para desarrollarse. Estas dos formas de comunicarse, estos dos idiomas que se conoce como método bilingüe, ayudarán a una persona sorda a desarrollarse. Por eso considero que principalmente este mensaje va para los padres. Les mando un saludo.